Buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este relato corto de terror. La historia de hoy se titula El Nahual del Pueblo. Les recomiendo ponerse cómodos, conectar unos audífonos y disfrutar de este relato corto. Comenzamos. El papá de Juan y él vivían muy felices en una finca cerca del norte de Veracruz. La historia que narraremos a continuación es totalmente cierta y real, aunque la misma sucedió en el año lejano de 1985. Algo vieja, pero todos la han conservado como un hecho que nunca jamás van a olvidar en sus vidas. El papá de Juan era administrador de un poderoso ganadero de Pánuco. El trabajo de acarrear el ganado era algo pesado. En un día muy fuerte, don Noel y su hijo Juan decidieron quedarse en el ganadero, ya que no querían que les cogiese la tarde en el camino, pues el trabajo de hoy había sido más pesado que los anteriores, obligándoles a quedarse en el ganadero, aunque no tan preocupados porque tenían todo lo necesario para pasar la noche bastante cómodos. Los ayudantes, Juan y don Noel, decidieron cenar haciendo una fogata en el lugar, conversando sobre todas las actividades que les deparaban la semana entrante. Pero Juan captó algo muy extraño mientras ellos conversaban. Un fuego iba y venía en el porrero, algo aterrorizante, pero don Noel y los demás, lejos de estar despavoridos, estaban sonrientes. Todos apoyaban la teoría de que ese fuego punzante que iba y venía pertenecía a las brujas que se paseaban por el lugar. Ya era costumbre que los molestaran a esas horas, en especial en aquel lugar solo donde muchos animales les encantaba pasear a horas de la madrugada. Aunque don Noel se mostraba bastante seguro de sí mismo, Juan no lograba conservar la calma, obligando a esconderse dentro del ganadero y protegerse con un pabellón. Las brujas eran capaces de oler el miedo, pero don Noel, un simple mortal, podía oler el miedo de su propio hijo, cosa que le preocupó bastante. Por ello, entró al ganadero y fue por su hijo diciéndole: ¿de verdad crees que ese pabellón te va a proteger? Si las brujas te quieren hacer daño, basta con que sepan dónde estás para lastimarte. Nunca demuestres miedo. Luego de esas palabras, Juan intentó dormir, pero era imposible intentante sacarse esas cosas que había visto esa noche. En la mañana siguiente, notaron que entre los trabajadores faltaba alguien. Este llegó con ropa rasgada a desayunar tarde en el rancho, luego de que habían emprendido el camino largo desde el ganadero. A ellos les sorprendió su estado. Sin embargo, don Noel, quien le daba la palabra, no dijo absolutamente nada y lo dejó pasar. Una noche, don Noel estaba durmiendo tranquilamente y le llegaron a tocar la puerta de su casa, desesperadamente. «Don Noel, necesito que me atienda, por favor». Un hombre salió asustado. «¿Qué pasa?», preguntó don Noel, todo confundido. «Don Noel, debo decirle algo», comentó el trabajador. El jefe de la comisaría estaba parado enfrente de la casa de don Noel y con una mirada seria dijo: «Señor, uno de sus trabajadores, Juan, es un brujo, practica magia negra y se convierte en una especie de lobo todas las noches para asustar a nuestros hijos en el pueblo. Además, acosa a las mujeres y ya nos está volviendo literalmente locos. Le exigimos que lo despida y lo mande bien lejos de este lugar, o usted deberá enfrentar los daños que el hombre está causando». Don Noel se rascó la cabeza y le dijo al comisario: «Déjeme dormir y me paso mañana temprano por su oficina». Don Noel cumplió y fue temprano a la oficina del comisario, explicándole que si no le probaba que el que estaba transformándose en Nahual era el hombre, no estaba dispuesto a despedirlo de ningún modo. El comisario de la policía estaba consciente de que Juan no se dejaría tomar pruebas mientras se transformaban, pero sí que estaban seguros que era él por la ropa que me llevaba puesta como el animal. Don Noel sí sabía que ese era un gran problema, pero no iba a despedirlo sin ningún motivo. Él era justo y no iba a dejar que un simple hombre lobo dañara la imagen que tenía de uno de sus mejores trabajadores. Sin embargo, la gota que derramó un vaso para don Noel desafortunadamente ocurrió. Juan destruyó todo el trabajo que él mismo había hecho el día anterior. Lo peor es que dicho trabajo lo cobró ese día y se embriagó tanto que fue a su casa a dormir. Tanto le indignó a don Noel esto que fue por su escopeta y marchó a la casa de Juan para propinarle la muerte. Don Noel no tiene una mano justiciera demasiado severa. Qué gran sorpresa que al llegar a su casa se encontró con el comisario y un montón de gente a las afueras de la casa de Juan.
No estaban ni siquiera en casa, pero don Noel notó a lo lejos que entre los matorrales se estaba ocultando. Fue el único que lo vio mientras los demás estaban quemando la casa de Juan. El hombre emprendió en busca del animal y soplando tiros al aire para apuntarle y matarlo si llegara a acertar. Pero cuando se acercó a mirar en donde se había quedado el cadáver, solo encontró la ropa de su antiguo trabajador. Al amanecer todos estuvieron buscándolo, pero duraron varias semanas y luego pasaron años donde no se volvió a ver. Se dice que Juan, o el Nahual, aún vive por estos lugares. Después de tanto tiempo, este sigue todavía vivo, y lo peor de todo es que su vida se ha alargado. Los nahuales viven más que los humanos, y como su hogar ha sido quemado, con él también se fue libre de magia que le permitía convertirse en un animal feroz. Juan vive en los campos y en maizales de noche, se alimenta de los animales y de los que encuentra. Si alguna vez te llegas a quedar solo en las noches de los campos de México, recuerda nunca tener miedo, y ni siquiera intentes protegerte de dicho animal, porque esta cosa puede percibir el miedo más que cualquier bruja, pues hablamos de un nahual que ha dejado de ser humano desde entonces.